celulares. Se ríen. Se ríen. Mucho tiempo con el iPad, mucho tiempo con el Facebook, ¿sí? Videojuegos, tenis Nike, playeras que bueno, etcétera. Y sí, también llevan valores. Pero lo que más está acumulando ahorita el chavo es eso. Si se enfrenta así al tiburón blanco, le va a dar en su meritita estructura genética, toda. La figura del mar, del océano, donde está el caballito, es la vida, ¿sí? Y el océano es tan inmenso como es tan inmensa las oportunidades de vida que tienen nuestros hijos. Y nosotros. El tiburón es esto, es el bullying, es el acoso, pero el tiburón puede representar y va a representar 1001 problemas y obstáculos. ¿Qué vamos a hacer? Pues la pregunta es, ¿de qué manera voy a crear un escenario propicio para que mi muchacho, mi niño, mi hijo, mi joven, sepa qué meter en esa mochilita? Y termino no me acuerdo si sábado o domingo, soy adicta a los animales, me encanta ver todo eso. Y con la figura de un tiburón, no me acuerdo del nombre del buzo, es un buzo que lleva años y años trabajando y investigando a los tiburones. Y es de verdad, véanlo, impresionante. Y una buza. Se mete también a la profundidad con una maletita, háganse cuenta una maletita con un cilindro sellado. De repente un tiburón, de repente otro. El caso es que de repente está uno nerviosa porque les juro que hay cerca de 30 tiburones rodeándolos. Empiezan a sacar del cilindro pescados. Entonces uno está que va a arrancarla. Le dan a uno con una suavidad esas cosas, con una suavidad. Pero lo espectacular, y con lo que quiero cerrar, es que de repente ella le empieza en la parte de la nariz, lo empieza a acariciar, le empieza a acariciar. El tiburón se duerme literalmente en sus piernas, o sea, ella está en el fondo del mar así, tiene al tiburón como si fuera un perro y lo está acariciando y luego sin soltarlo lo va levantando como si fuera un trofeo, como si fuera una pluma. Ese animal, ¿de qué será? Tonelada más, ¿sí? Ve uno la dimensión del tamaño, o sea, lo pequeño del hombre con esa monstruosidad y a la vez esa belleza. Si un humano logra con la caricia dominar eso, imagínense ustedes, papás y maestros, lo que no lograrán cuando de verdad logren atreverse a acariciar el alma de sus hijos y el alma de sus adultos. Cuando logren eso, la próxima vez ya no vamos a hablar de bullying, vamos a hablar de construcción de futuro, vamos a hablar de esperanza, vamos a hablar de posibilidades. Maestros, cuando vean al escuincle más terrorífico del mundo, véanle cara de tiburón. Pero de esta segunda parte, papás, cuando ya no sepan qué hacer con su chamaco, ni con su niña, ¿y por qué voy a llegar a las 8, papá, que yo ya estoy grande? Grábense esta imagen. Eso le llevó a esta persona años de qué, de detenerse, observar e intentar. Para mí esas son como las reglas de la educación y del ser feliz y ser pleno. Me detengo, observo y me arriesgo y me la juego. Papás, juéguensela. No le
vean a todo cara de bullying, porque no es. Pero si llegan a ver alguna, no una, ¿no? Es que se hizo pipí un día después de... No. Se juntan varias de estas conductas, ¿sí? No lo dejen escapar. No lo dejen que se encuentre al pulpo. Por favor, no haga que pierda su mayor fortuna, que es su ser y su felicidad. Entonces, llévense a mi tiburón blanco, se los regalo, acarícienlo. Van a ver qué espectacular. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien tenga una... No me vaya con el abanico, señora, porque de repente así le hago. Sí, dígame. Perdón. Sin embargo, esa parte de las estrategias en donde tenemos para apoyar a nuestros niños, aquellos mismos detecten, detengan, denuncien, Sí. porque hay un conflicto muy grande y se da tanto a nivel escolar como a nivel familiar, ¿no? El que papá o mamá, es que Perenganito, mi sueño no sea chismoso. Pero entonces, ¿cómo le dices que sí denuncie, no? Entonces, toda esa parte de las estrategias que debemos de dar como tanto personal docente como papás a los niños, para que ellos también detecten y frenen. Claro. El bullying, como que me falta. Pero va un poco relacionado con esto. Las escuelas normalmente tienen departamentos de psicopedagogía, ¿no? Tienen consejos técnicos. A lo que voy es la actitud, como estas estrategias las podemos implementar, ¿no? Es decir, hay un conflicto, hay la observación, hay un diagnóstico. Efectivamente hay que hacer un encuentro entre el papá, entre el chico que está manifestando una conducta, el que es acosado, porque no nos vamos a saltar el paso y lo voy a denunciar cuando ni siquiera hemos intentado un acercamiento y un diálogo. Yo por eso le decía que mucho depende esta actitud, cómo podamos resolver el conflicto. Y generalmente se resuelve antes de la norma, la demanda, intentar este tipo de encuentros. Se hacen acuerdos, se respetan los acuerdos, se evalúan los acuerdos. Esto definitivamente implica tiempo. Por eso yo les decía, ¿no? Para que esta señora logre hacer eso, hay mucho tiempo. Y parece ser que en la educación el tiempo es lo que menos tenemos. Nos importa mucho la currícula, que el niño aprenda, es importantísimo. Pero esto debería de ser, y hablo, la prioridad de los centros educativos, la prioridad de las familias. Con esta actitud abierta, porque si no, yo le puedo dar 40,000 estrategias y ninguna va a funcionar si mi primera postura es: mi hijo no es, fue, o el maestro no estaba y por eso. Es como, yo al principio les decía, ¿no? ¿Qué expectativas traían para hoy? La expectativa crea víctimas. La expectativa crea víctimas, porque no somos protagonistas de nada. Yo pensé que la escuela iba a cubrir mis expectativas. ¿Por qué? ¿Por qué la escuela? ¿Tú a qué te comprometiste? ¿Tú de qué te hiciste responsable? En cambio, el compromiso genera posibilidades. ¿Sí? Porque no me cierro, porque estoy receptiva para poder encontrar la manera. Entonces, observen mucho, dialoguen mucho, pongan límites, obsérvense, sean ustedes sus propios observadores de cómo enfrentan los problemas,
cómo dialogan con su pareja, cómo intervienen con la familia, qué tipo de caracterizaciones usamos cuando vamos manejando pinche naco. Ya se me... Espejeamos, o sea, somos un espejo. No quiere decir que tengamos que ser santos y yo soy la primera mal hablar, ¿no? Por eso hoy me vi muy decente. ¿Sí me entienden? Y a lo mejor es la grosería y el pero a veces hacemos juicios descalificativos, por ejemplo, a la persona que nos ayuda, al policía que está en la esquina, no sirve para nada. Fum, fum, fum. Y luego nos preguntamos, ¿por qué mi hijo es así? El papá que llega con la señora y con unos pantalones, es que esto no me gusta, y avienta. Y luego vemos ese papá con su jefe. Sí, señor, lo que usted quiera, señor. Pero es que eres un bruto, este informe está mal, eso sale en el video, ¿no? Sí, jefecito, perdóneme. Y rájale, voy a casa y entonces juego un rol. Por eso es tan peligroso, son círculos, círculos, círculos de violencia. Eso, y atrévanse a equivocarse, señora. De verdad, no tenemos por qué saber todo. No jueguen a ser los mejores papás. A ver, nada más un ejemplo. Cuando ustedes llegan tarde a recoger a su hijo, por algo, tráfico, inundación, tornado, unos exageran, ¿no? No, Miss, es que un dinosaurio Rex se puso en el periférico. O la abuelita que la matamos constantemente. No, o sea, por algo salimos tarde del trabajo, etc. ¿Qué nos pasa en ese intervalo entre salir tarde y saber que mi chiquita de 5 añitos me está esperando, voy a llegar casi 1 hora tarde? ¿Qué pasa? Angustia, culpabilidad, ¿qué? Histeria, Pero ¿saben dónde está el rebote? Un día analícense. Yo ya la estoy psicoanalizando. En este juego de ser la mamá perfecta. Entonces yo siento que el llegar tarde por mi hija, de alguna manera le estoy fallando, porque si no, no me generaría ninguna cosa. No es un hábito, no va a decir, ay, Alma, pues ya ves, Nieves dijo, no, y yo no sentí ningún remordimiento, porque no me vuelven a invitar, papás. ¿Sí me entienden? Los papás no tenemos y los maestros que saber todo, somos seres, y es padrísimo, es sabroso aceptar cuando la regué. ¿Por qué? Porque se abre posibilidad. Si yo induzco, si yo seduzco a mi alumno y a mi hijo a aceptar que la regó, en ese momento, créanme, tienen casi la batalla ganada. Casi. Es que tú no tuviste la culpa, hijito. Tú no tuviste. Lo que pasa es que yo creo que muchas veces hay esta reacción, ¿no? Y lo comentabas, dudas cuando un papá te dice, yo no me di cuenta. ¿Por qué? Porque sabes que al ellos reconocer que algo está pasando implica un compromiso, o sea, ok, sabes que algo está pasando y ¿qué vas a hacer? Claro. Ya no te puedes quedar así. Entonces yo creo que muchas veces lo que pasa es eso de, mi hijo no pasa nada. El conocer obliga claro al actuar. Y entonces pues jugamos a la gallinita ciega, ¿no? Me hago güey todo el día. Ese es el juego de la gallinita ciega, ¿eh? Pero bueno, son ideas, es compartir nada más las experiencias que uno tuvo. Yo creo que yo afortunadamente, les voy a decir, a mí me transformó una sola persona, una. O sea, nada con mi familia, los mejores papás, tuve una infancia extra. Yo salí rara. Yo salí diferente. Soy diferente, ¿no? De capacidades diferentes. Una sola persona. Y fue una maestra.
en tercero de la normal que confió, me respetó y me impuso. No soy la gran cosa, pero finalmente tengo el propósito de ser una mejor persona cada día, ¿no? Y trato de vivir padre y de ser feliz y de apasionarme y de compartir, y cuando la riego siento ya sabroso. No soy ese orgulloso, es decir, yo no me equivoco y te rompo, ¿sí? Entonces son experiencias de vida que nos permite ponernos en contacto con los otros, porque les digo, tanto la víctima como el otro sufren, y a ninguno de nosotros nos gustaría que alguien a quien nosotros amamos sufra de esa manera. Entonces, papás, agarren sus remos, sus flotadores, vayan a la inundación, salgan contentos, de verdad, salgan motivados. La educación es una gran aventura. Revisen su mochilita, papás, hoy en la noche, maestros, a ver qué traen en esa mochilita. No sea que en la noche el tiburón blanco nos sorprenda. No sé si hay algo más. Nada más comentar lo siguiente. La reflexión va encaminada a lo que comentabas acerca de equivocarse. Creo que más bien nos hemos equivocado Si quieres, al pensar para que nos te hemos escuchen. equivocado al pensar que las aulas, las escuelas son los espacios donde los niños no tienen esa posibilidad de equivocarse. Y yo he estado siempre en contra de eso. Yo he dicho lo contrario, que los niños van a las escuelas a equivocarse, y en la medida que se equivoquen van a aprender. Alguna ocasión les comparto que yo visitando una escuela, llego y la maestra tenía regañado a un niño en la esquina, dicen, otra vez te equivocaste, pero ya te dije, gritando. Y pues tuve que intervenir y le dije, maestra, el niño va a la escuela y va a equivocarse, porque créame que si ya lo supiera todo, no tendría que estar aquí con usted. A eso viene. Y esa es la función, que estamos inmersos los padres de familia, sí, que somos parte de la educación de los hijos, pero maestros, compañeros, denles la posibilidad de que se equivoquen y rescaten de esa equivocación lo bueno. Créanme que el hecho de que un chico se equivoque es porque tiene la posibilidad de decirle al que está al lado, ayúdame, porque no sé cómo seguir adelante. Nada más es la... Imagínense cómo cambiaría, los niños serían felices. Juanita, te equivocaste 5 veces en el examen de español, entiendo. Pero Juanita se había equivocado 7 veces la semana pasada. ¿Sí? ¿Sí se fijan? Yo creo que yo hubiera aprendido matemáticas así. Te equivocaste en las sumas. Pero es como una visión más positiva, ¿no? Más, sé que es muy difícil el estrés, los chavos también sí, de repente se pasan, pero inténtelo. Cuando uno se relaja, se centra, se enfoca, la vida no es que sea más fácil, es más significativa. Lo que hacemos se vuelve más significativo y más disfrute. La vida también es para disfrutarlo. Pues muy bien, mis caballitos de mar. No se quieren ir, pero ya tenemos Muchas gracias, repito, fue un placer y un honor para el Instituto Tlalpan contar con su presencia. Gracias papás, gracias profesores, muchas gracias. directivos muy amables, y pues los esperamos en la próxima Escuela para Padres. Se estará programando a finales de noviembre nuevamente. Muchas gracias. Buenas noches.